Para mí es motivo de agradecimiento con Dios, con la vida, con el universo, tener a este invitado tan especial, tan apreciado por mí, tan valorado, una persona que tiene eso que todos quisiéramos empezar a tener poco a poco y es poder manejar esa tranquilidad, esa paz, esa armonía en la vida. Por algo, hoy desde hace ya 16 años, es un maestro Zen y lo tengo invitado a este canal para todos ustedes, donde con toda seguridad aprenderemos muchísimas cosas maravillosas para nuestra vida, para seguir evolucionando, para seguir creciendo. Se trata del maestro Denko Meza. Él es un hombre nacido en Canarias, estudió filología hispánica en la Universidad de La Laguna, es profesor de la Universidad de Zaragoza, escritor de varios libros como Entrega y Confianza y El viejo arte de darse cuenta, entre muchos otros libros más, además de creador de muchos programas de mindfulness y de programas de meditación y crecimiento que han sido beneficio para muchas personas. Denko, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por su tiempo y de antemano, gracias por todo lo que vamos a aprender de usted, que para mí ha sido de gran bendición. Bienvenido. Bienvenido, Cristian, muchas gracias. Sabes que para mí es una alegría enorme saber que el mundo del corazón no conoce las distancias y todavía rememoro ese encuentro tan lindo que tuvimos en Bucaramanga, que es una ciudad que llevo en el corazón. Ya han pasado 16 años desde el momento en que recibe su título como maestro Zen, Denko. Y ha pasado, como usted dice, muchísimo tiempo desde ese momento en que usted inicia un despertar, porque yo creo que ese despertar lo está viviendo en este momento la humanidad. Yo siento eso, o sea, es un sentir constante donde las personas van entendiendo que ser feliz es posible. Pero al mismo tiempo, Denko, en que hay un anhelo en el corazón de la gente de querer ser feliz, hay demasiado sufrimiento. Por eso hoy vamos a hablar los dos de este tema, de la raíz del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos tanto los seres humanos? Cuando tú dices que la felicidad es posible, es verdad. De hecho, yo creo que es el principal propósito de nosotros como seres humanos. O sea, nuestra máxima aspiración en este mundo es alcanzar la realización, la experiencia de quien en verdad somos. Esto que acabo de decir es meditar. Meditar no es una técnica que te lleve a, es la expresión natural de esa anhelada paz. Y tú lo sientes porque va apareciendo una coherencia interna en ti a través de los años y de la práctica meditativa que te permite fluir en la vida y adaptarte. Fluir y adaptarte es un signo de felicidad. Entonces, ese despertar que tú estás diciendo, que yo comparto, que hay una emergencia, hay un anhelo, por lo menos por parte de los grandes líderes, pedagogos de la conciencia, anhelamos que de verdad hay un despertar de la conciencia. Pero el despertar no es alcanzar una cota definitiva de plenitud, es un proceso permanente de darte cuenta. Ok. Es estar siendo consciente cada vez, ir teniendo, o sea, estando muy presente en cada momento de la vida. Claro, entonces, si tú estás presente, significa que esa coherencia interna que te da la práctica, que te da la oración, que te da tus creencias, para cada cual siga su propia filosofía de vida, esa asiduidad constante de ese encuentro íntimo con el corazón te hace estar pleno. Aunque haya días malos, que los habrá, pero estás pleno, entonces estás despierto, estás atenta, estás lúcido, estás claro. Entonces gestionas las cosas de otra manera. Yo quisiera pedirle que nos explicara, porque seguramente para muchas personas cuando nosotros le decimos estar presente o estar atento, pues queda como una frase. ¿Qué significa estar atento y estar presente? Si nosotros estamos ahora concentrados, es decir, yo estoy mirando la pantalla, sé que estás en Bucaramanga, yo estoy en Tenerife, no hay distancia, pero para que no haya dispersión, yo he cerrado este cuarto, quería que se oyera bien el micro, he puesto una luz, o sea, hemos creado condiciones para que no haya dispersión. Es decir, ok, yo estoy concentrado, estoy fundido con Cristian, estoy conmigo, estoy oyendo la voz, estoy aquí.
¿vale? Eso es estar concentrado. Si al mismo tiempo de estar concentrados a focalizar la mirada y que no haya dispersión, eres capaz de abrirte a observar qué es lo que se está desarrollando, esa combinación de concentración y observación se llama atención. ¿Sí? Okay. Vale. Claro, para estar atento, dice, bueno, maestro, vale, lo entiendo. ¿Cómo puedo hacer para no desconcentrarme? Claro. Entonces, claro, hay una serie de soportes, por ejemplo, la postura corporal es importante, la respiración es importante, tomar agua de vez en cuando va a ser importante a lo largo de la entrevista. Entonces, estás todo el rato prestando la atención a soportes que te hacen estar aquí presente. Es decir, cuando tú realmente te sientes atento, podrías decir igual a presente. Si no estás atento, estás distraída o distraído. Claro, porque la mente se va, Es igual, claro, entonces significa, ¿vale? Entonces si estoy distraído es igual a ausente. ¿Me expliqué? Ok, Es sencillo, o sea, completamente. claro, si yo... Como en el ejemplo normal, Denko, cuando uno se encuentra con un amigo y empieza uno a hablar con el amigo, pero la mente se va Vale. porque vio a alguien que pasó por allá, la mente se fue, yo sigo, entre comillas, hablando con el amigo, pero un minuto después no recuerdo lo que estaba hablando con ese amigo. Fíjate qué bonito, acabas de utilizar una palabra que es muy importante en la tradición budista, que es recuerdo. Ese etimológicamente es un término muy importante para los practicantes que es sati. De hecho, hay un texto fundamental en el budismo que es el Satipatthana Sutra. Es decir, un compendio de enseñanzas verbalizados por Siddhartha y recogidos oralmente por sus primeros discípulos, que enseña a cultivar la atención y va elaborando toda una pedagogía de la conciencia para estar atento. Es decir, cuando estás hablando con el amigo y la mente se va por los cerros de Úbeda, decimos aquí en España, tú tienes la posibilidad de volver a traerla a casa, de volver a recordar. Dice, macho, porque estoy hablando con Cristian, no voy a coger ahora el WhatsApp, ahora no toca. Claro. Entonces, la mente no entrenada, su naturaleza es dispersarse. Claro. Pues como el viento es moverse y como el oleaje es moverse también. Entonces, ¿qué hace un gran meditador y una gran practicante? Especializarse en el cultivo de la atención, no forzada, te va viniendo. El estado de presencia, cuanto más quieras, más se te va. Pero si tú confías en la práctica, vas aprendiendo, digamos, las herramientas, los principales soportes para recordar que tienes esa capacidad, entonces ese despertar del que estábamos hablando se convierte en un proceso permanente de darte cuenta. Y nos despistaremos un montón de veces, pero ¿dónde está el problema? Si tenemos la posibilidad de volver a recordar, ¿no? que esa capacidad tan linda estar ahí. Y eso es lo que que tenía apuntado con... dice, bueno, maestro, ¿es posible ser feliz? Oiga, no, es una realidad. El estado de felicidad y de gozo es natural al ser humano, pero debido a una falta de atención, porque no la practicamos, nos estamos dejando llevar por nuestros programas, nuestras creencias limitantes, nuestros automatismos. Funcionamos en modo ausencia, no presencia. ¿Me coge? Totalmente. Entonces, podríamos decir en modo automático, hacemos las cosas sin darnos cuenta. Claro, hay una mecanicidad en muchas cosas de nuestro ser, a nivel corporal, ni siquiera nos cuidamos, no atendemos a la alimentación, comemos de manera compulsiva, rápida, ni siquiera respiramos, somos incapaces de dejar los móviles o la televisión a un lado para poder disfrutar del primer elemento, el sustento, el alimento, ¿no? El cuerpo, ¿no? Luego está el mundo emocional, a nivel mental. Pareciera que somos grandes desconocidos, y es verdad. En ese sentido, somos como robots, ¿no? Entonces, todo esto nos llevaría a la pregunta que me hacías antes de cuál es la raíz de este malestar que estamos padeciendo a nivel individual y a nivel grupal, ¿no? El sufrimiento que me preguntabas tú. Entonces, ahora podemos darle más vuelta, pero la respuesta, Cristian, a por qué un ser humano sufre es por falta de atención. Claro.
es por falta de atención. Claro. O sea, si tú aprendes a desarrollar esta capacidad de darte cuenta, el darte cuenta te trae conocimiento, te abre una comprensión distinta de esa mecanicidad y ese hábito rutinario, ¿no?, automatizado en el que parece que estamos viviendo. Podemos despertar, claro que sí. Es nuestra responsabilidad, ese es nuestro principal propósito. Y todas las grandes tradiciones, todas las grandes filosofías de todos los tiempos, desde mi punto de vista, hablan de lo mismo. Hablan de lo mismo. Vengo, cuando hablamos de atención, bueno, como para ir conectándonos más con las personas que nos acompañan en este momento, la mente tiene ese gran poder de crearnos una película, por llamarlo de alguna manera, nos manda hacia el futuro. Eso se llama ansiedad, cuando nosotros empezamos hacia el futuro a querer saber qué va a pasar, qué va a suceder, y se genera una angustia en el ser humano. Eso es hacia el futuro, la ansiedad, y hacia atrás, hacia el pasado, se llama depresión. Por eso lo que usted explicaba es algo maravilloso. Cuando nosotros estamos en modo atención, no hay sufrimiento, porque estamos en el aquí y en el ahora. Mira, una de las cosas importantes que aporta el budismo como pedagogía a la conciencia es que el dolor es inevitable. Ajá. Hay diferentes tipos de dolores en la vida. Por ejemplo, si tú te proyectas hacia un futuro inexistente que genera esa agitación, porque a ti te gustaría que ya... Lo que yo quiero. Dice, oye, ya yo me quiero quitar la hipoteca de la casa. Dice, no, macho, todavía te queda por respirar 30 años, pero yo quiero ya. Entonces, la mente te genera una ansiedad, una compulsividad para que eso ocurra. Ese mundo es ficticio, tienes razón. O sea, la mente crea fantasías, crea ilusiones que lo sacan del momento presente. Entonces, esa mirada hacia el futuro, a lo que está por llegar, está bien, siempre y cuando sea simplemente un mapa de ruta que nos diga hacia dónde queremos dirigir nuestras intenciones. Desde esa mirada, el futuro, oye, está bien, visualizar hacia dónde quiere ir uno. Claro. No sé si me explico, ¿vale? Entonces no generaría ansiedad. Sería, mira, yo quiero ir, el domingo quiero ir con mi pareja y con los niños a no sé qué sitio. Entonces, bueno, voy a prepararlo todo para ese día disfrutar. Pero no corra, simplemente ya llegará. Pero bien mirado, la ansiedad baja. Si miras en exceso también hacia el pasado, pretendiendo que se repitan cosas que ya no son porque fueron, evidentemente eso te va a llevar a un estado depresivo, como usted dice, melancólico, tristón, etc. Sí. ¿Qué hace el budismo? Cuando en el budismo se habla del famoso aquí y ahora, y dice presente, acabo de hacer un silencio adrede, porque cuando dije presente ya pasó por lo menos un minuto, un segundo y medio, y ya pasó, ya fue. Claro, entonces el presente se vive en base a tu relación con una ley universal que se llama impermanencia. ¿Ok? Entonces, volviendo otra vez al tema de la felicidad. Dice, pero bueno, maestro, ¿uno puede ser feliz en la impermanencia? ¿Uno puede estar realmente presente con tanto cambio que uno no sabe si poner la mirada en el pasado, si proyectarse al futuro? Entonces viene el budismo y dice, mira, está bien, te entiendo, ¿no? Tranquilo, siéntate o camina, pero bueno, siéntate, contacta con tu cuerpo, respira y ábrete a la experiencia. Entonces, llega un momento en el que el pasado, el presente y el futuro se funden en un mismo siendo, que lo podríamos llamar presente. Okay. Pero es una mirada holística. No está tan limitada por lo que ya fue o lo que será, sino es un fluir continuo. Por ejemplo, tú y yo estamos aquí hoy, después de no sé cuántos años que nos vimos, sí, pero nosotros nos quedamos enamorados de cuando nos vimos. O sea, en Bucaramanga, aquello fue un bombazo de entrevistas, o sea, donde decís, ¡guau! Si aquí tengo un amigo del corazón. Y pasados los años,
Bueno, pues gracias a esas semillas que sembramos en el pasado, están fructificando en este presente y traer una repercusión en un futuro cuando la gente que te sigue en el canal nos vea. ¿Ves un ejemplo de una mirada amplia? Entonces, esa mirada amplia te la da el estado de estar atento, de estar presente. Pero es no forzado, Cristian, esa es la trampa de la mente. Esa es la trampa de la mente porque dice, vale, ya lo entiendo, yo quiero. Y ahí agarramos entonces la respuesta a lo que me preguntaste de cuál es la raíz del sufrimiento. Nosotros estamos sufriendo constantemente, Denko, pero las personas no se dan cuenta. Cuando usted le pregunta a una persona, normalmente cuando yo le hago la pregunta a una persona, ¿usted es una persona feliz? La persona dice, completamente feliz. Yeah. Y está todo el tiempo en discusión, todo el tiempo en pelea, todo el tiempo en señalamiento, todo el tiempo juzgando, todo el tiempo criticando. Pero cuando uno le pregunta si es feliz, dice completamente feliz. ¿Por qué no entendemos qué significa realmente la felicidad? ¿Por qué no entendemos que estamos metidos en un mundo de conflicto donde nosotros mismos nos hacemos daño todo el tiempo, donde somos los causantes de ese sufrimiento que estamos viviendo, pero también tenemos en nuestras manos la solución para salir de ese estado? Claro, porque la falsa identidad que hemos creado a nivel biográfico, por diferentes circunstancias, ¿no? Estamos tan encapsulados en esa idea de que somos felices que nos lo hemos creído. Y además, pero lo verbalizamos, vamos, en Facebook, en Twitter, en no sé cuánto, con la familia. ¿Qué tal? ¿Yo? Bien, chévere, estoy súper, en serio. No, sí, muy bien. Entonces, claro, si tú observas a esa persona, si esa persona tuviera la capacidad de observarse a sí misma y se sincerara y atendiera a los hechos y no a las palabras del personaje que tiene dentro, que lo está manipulando increíblemente bien, uno diría, la verdad es que no soy feliz. Claro. Pero ese cambio lo tiene que hacer cada cual. Ese cambio lo tiene que hacer cada cual. Hay personas que están más despiertas que otras, pues los despiertos lo que hacen por amor, por un acto de compasión, que en el budismo se entiende la compasión como la capacidad de sentir. Te llega el sufrimiento, que siempre es de cada cual, a ti te llega el sufrimiento del otro, tú comprendes que está metido en una mentira y de corazón le ofreces una posibilidad de sanación. Por ejemplo, amigo, medite, haga terapia, haga deporte, yo qué sé, haga algún movimiento en su vida. Le vendría muy bien salirse de ese exceso de identidad en la que está viviendo. ¿Por qué se lo digo? Amigo, se lo digo de corazón, por lo que yo veo de sus hechos es que lo que usted llama felicidad realmente es sufrimiento. Pero ese despertar, volvemos a la palabra que nos sale al principio, le toca a cada uno. ¿Sí? Nadie va a despertar por ninguno de nosotros, nadie. Claro, cuando uno dice, Denko, la felicidad significa cero sufrimiento. Y ya en ese momento, cuando nosotros decimos cero sufrimiento, la mente humana, lo primero que dice es, eso es imposible. Cero sufrimiento, o sea, todavía no comprendemos el concepto en el sentido de ¿qué me hace sufrir? Yo lo coloco como con este ejemplo, Denko, como cuando usted va a altas horas de la noche donde ya está completamente oscuro y aparte de eso lleva unas gafas oscuras colocadas y se pregunta ¿por qué estoy ciego? ¿Por qué no veo nada? ¿No? Esas gafas es como el ego que cuando uno se las quita le permite a uno empezar a ver un poquito realmente lo que está pasando en la vida nuestra. Y creo que ahí es donde radica ese punto maravilloso de crecimiento donde vamos acercándonos a la felicidad. Cuando empezamos a reconocer que no somos felices y empezamos a reconocer qué es eso que me quita a mí la posibilidad de serlo. Claro. Mira, yo suelo insistir en las enseñanzas en que hay dos maneras de nutrir al ser. Atender a aquello que tú verdaderamente necesitas y tú lo sabes, y dejar de
alimentarlo a base de admoniciones, de deberías, ¿vale? Si tú sientes, creo que lo compartimos el otro día en privado cuando hablamos, o sea, si tú sientes que al poner con honestidad la mano en tu corazón dice, mira, la vida duele, ¿vale? Que eso creo que es un concepto importante que tendríamos que sacar en la conversación, o sea, la vida duele, hay dolores, diferentes tipos de dolores, o sea, te duele la muela, hay que ir al dentista. Claro. Ese es un tipo de dolor. Te partes una pata, hay que ir al traumatólogo. Ese es otro tipo de dolor. ¿Así? Sí, sí. Tienes una crisis de pareja, una crisis de familia, una crisis laboral. A lo mejor toca ir a hablar con el psicólogo o con el psiquiatra. No lo sé, depende. El terapeuta. Con el terapeuta, vale. Y también hay dolores existenciales que tienen que ver, por ejemplo, con la idea de la muerte. ¿Vale? Porque nosotros, vamos, desde que nacimos estamos muriendo. ¿Vale? Entonces, el tema de la muerte, la realidad de la impermanencia, está muy mal enseñada, muy mal mostrada. Y la gente tiene un sufrimiento con eso que ni te cuenta. ¿Vale? Un sufrimiento, he dicho. El sufrimiento es una percepción equivocada de la realidad. Repito, el sufrimiento es una percepción cognitiva en el sujeto que no ha sabido relacionarse con distintas vicisitudes de la vida, con los dolores o con las alegrías. Porque, por ejemplo, se puede apegar demasiado a la felicidad. No, macho, ya va a llegar algún momento en que la vida te va a apretar. ¿Y tú cómo estás ante ese tipo de acontecimientos? Si eres capaz, porque tienes una práctica de fluir y adaptarte, seguramente ese dolor lo vas a llevar mejor. Estarás más cercano a eso que estamos hablando de la felicidad. Y no es que sea posible, es una verdad universal. Todas las tradiciones de conocimiento han creado diferentes poéticas, diferentes textos que hablan de lo mismo. Y me parece muy digno que respetemos las herramientas, las formas de vehicular a sus fieles, a sus seguidores, para que alcancen esa verdad. Lo que pasa es que hay que currárselo, o sea, hay que trabajar, ¿no? Creo que te decía el otro día la palabra sacrificio. Dice, Señor, pero que para ser feliz, chiquito sacrificio. Oiga, un sacrificio es el sagrado oficio. Esa es la palabra, esa es la etimología de sacrificio. O sea, el sacrificio es la alegría del encuentro diario contigo mismo. Entonces, esa llamada de recogerte en el interior, eso debería ser un acto no negociable. Entonces, claro, hay que hablar con el personaje, con el ego, como tú dices, y decir, vamos a ver, mi amigo, vamos a poner las cosas claras. O sea, así no puede ser, porque usted me dice que estoy feliz, pero los hechos me están diciendo que esto todo no... lo contrario. Claro. Entonces, bueno, pues con el ego hemos topado, ¿no? El ego para mí lo podríamos definir como esa identificación, ese aferramiento a un constructo corporal, emocional, mental, incluso espiritual, que nos dice que todo va bien. Entonces, con ese señor de la casa hay que hablar, decirle, macho, de todo bien, nada. Yo a usted le voy a hacer una recapitulación integral. ¿Por qué? Porque yo lo que me doy cuenta es de que usted, señor ego, se lleva fatal con la impermanencia. Y la impermanencia es real. ¿Qué hacemos con el cambio? ¿Fluimos, nos adaptamos o nos aferramos? Sobre eso quería que ampliáramos un poquito más el concepto de Enco, fluir y adaptarse. Creo que ahí, yo creo que cuando hablamos de sufrimiento estamos hablando de que falta de comprensión, de una interpretación equivocada en relación a algo. Y usted dice algo maravilloso, fluir y adaptarse. Y la naturaleza nos lo coloca como ejemplo, ¿no? Uno se da cuenta que el agua viene, choca con la piedra, pero no se queda peleando con la piedra, sino que la rodea y sigue. Claro. O sea, fluye y se sigue adaptando. Este concepto me parece que es maravilloso para que lo ampliemos un poquito, de fluir y adaptarse. Mira, es que hay como 3 leyes que podríamos ahora hablarlas y a ver si no nos vamos mucho, ¿no? Con lo de fluir y adaptarse. Primero está la ley de la impermanencia. Ok. ¿Vale? La ley de permanencia es nada es permanente, todo es cambiante.
Heráclito, el famoso, jamás te bañarás 2 veces en el agua del mismo río. Completamente. Vale, eso estamos hablando de los presocráticos, de la cultura, del nacimiento de nuestra cultura occidental en Grecia, son los sofistas, los primeros maestros de la naturaleza, es Sócrates, que decía, los hombres no somos malos, somos seres ignorantes, es decir, nos falta conocimiento. Total. Y entonces nos falta conocimiento, por ejemplo, en mantener una buena relación con la ley del cambio. Todo cambia permanentemente. ¿Qué pasa? Que una cosa es que el cambio sea real, y es verdad. El tiempo cronológico, como nosotros lo medimos, está bien a nivel ordinario, pero a nivel absoluto, el día y la noche ni se lo plantean. Las mareas ni se lo plantean. Como tú dices, viene una ola suave, se relaciona con la ola, con la roca, bien, y no hay ningún problema porque están completamente fundidas. Eso sería fluir en el cambio permanentemente. Eso es ser uno con, o en una comunión con lo que está aconteciendo. Entonces, eso te aporta una comprensión clara de la realidad de quién tú eres. Tú eres un sujeto en permanente cambio y evolución. Cuando lo comprendes, eso es fluir. Eso es fluir. Otra manera de fluir es con la ley de la interdependencia. Nosotros estamos completamente unidos, o sea, a las plantitas, al aire, a las nubes, a la economía, a la educación. O sea, el universo entero forma una red perfecta, de una armonía sin igual. Pero como no nos damos cuenta y no fluimos en esas relaciones sanas, sino que vamos con el egoísmo por encima, egoísmo, pues claro, ahí tienes otro tipo de sufrimiento. No fluye. Entonces, tratas de atrapar instantes determinados de las interrelaciones, dices, bueno, de aquí para adentro lo que yo quiero, y de ahí para afuera están los demás. Macho, eso no es fluir, eso es chocarte, eso es hacer ruido, eso es perder el intercambio comunicativo. Hay que volver a recordar que venimos de una misma madre, todos somos hijos de la vida. Entonces, cuando esto se comprende y tienes una buena relación con la ley de la impermanencia y la ley de la interdependencia, tú te sientes fluir. Fluir es un verbo dinámico, Cristian, ¿sabes? Es moverte. Vamos a hablar del tiempo, del no tiempo. Es como ajustar las velas para donde vaya el viento. Eso. Sí, pero conduces tú. Claro, claro. Conduces tú. Yo soy el que dirijo, pero claro, es claro. la no resistencia, es la capacidad de aceptación. Eso es, sí, lo que sucede en la vida, porque es que ahí donde viene el dolor, ¿no? Creo yo. O sea, viene el dolor cuando yo no acepto, cuando yo quiero que las cosas sean como yo quiero y me coloco muy radical en relación a eso y no voy fluyendo con lo que la vida me va entregando. O sea, no trabajo basado en la intuición, sino en la razón. Ok, vale, lo que pasa es que nosotros diferenciamos el término, que creo es importante, castellano, dolor de sufrimiento. Okay. En el budismo antiguo... Totalmente de acuerdo. En el budismo antiguo el término es dukkha, es D-U-K-K-H-A. Y es muy bonito porque dukkha significa un palo que se ha salido del eje de una rueda. Entonces, cuando tú te sales del eje, del estado de centramiento y de presencia, cualquier dolor que te va a traer la vida se va a convertir en sufrimiento. Cualquier felicidad que te va a traer la vida, si no estás atento, se puede convertir en sufrimiento. Entonces, ambos movimientos están caracterizados en la fijación mental o emocional, incluso corporal, excesiva hacia algo o alguien. Ese es el apego, el aferramiento, el querer que las cosas sean como yo quiero. Esa es la raíz del gran sufrimiento, que es completamente innecesario. Ahí dejas de fluir, Cris.